no hay ningún problema. Si la quieres apagar tampoco. Sí, si quiere, eso sí, te pido que el micro lo mantengamos apagado para que no se vaya a escuchar ninguna interrupción y al igual que todos tus compañeros que se vayan ingresando, ¿sale? Creo que, yo había aceptado a alguien más, creo. Me había llegado una solicitud, pero no sé, yo creo que se sale. Pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a iniciar. Buenas noches, muchas gracias por conectarse. Estamos grabando la sesión para poderles compartir el material o para que ustedes lo puedan ver las veces que sea necesario al momento de hacer su examen. Como les comentaba, la clase va a ser para la derivación implícita y de orden superior. Es uno de los archivos que también tiene, creo que 20% de ponderación. Y este módulo, opté en tomar este tema para que ya tengan doble material, este tema y el de la clase de optimización de funciones. Y ya si tienen esos dos, pues les estoy ayudando como en dos. Entonces, así por módulos voy a ir modificando el tema para poderles ayudar a ustedes y a sus compañeros, ¿ok? Bueno, pues soy Elizabeth Martínez, muchas gracias por asistir a la reunión. Les comento, el material con el que yo voy a estar usando, se los puedo compartir sin problema y el video también. Entonces, para que no vayan a estar como muy acarreados en estar tomando notas, si ustedes lo desean, adelante, pero si no, yo este archivo se los puedo compartir sin ningún problema, ¿sale? Entonces, ya nada más les pido que al finalizar o cuando se acabe la reunión, normalmente me tarda unas horas para que me llegue el link y ya usted me puede mandar vía correo electrónico, maestra, me puede mandar el correo, el material, ya sea este PDF y el video, y yo sin ningún problema se los puedo mandar, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar la derivación implícita y de orden superior. Como es la primera vez que hago, ahorita tengo como planeado 6 ejercicios de uno y de otro, creo que otros 4, pero no creo que me alcance en toda la hora. A lo mejor voy a tener que ver menos, pero puedo que tome 3 y me pase el otro tema, y si nos sobra tiempo nos regresamos para hacer más ejercicios, ¿sale? Entonces, si tienen alguna duda, en cualquier momento me lo pueden decir. Es decir, esta pequeña presentación, los procedimientos para hacer una diferenciación implícita, ¿sale? Nosotros podemos estar derivando, o los ejercicios con derivación implícita es cuando tenemos funciones como del tipo, normalmente nosotros tenemos f de x igual a x cuarta menos 5x al cubo más 4, más o menos, ¿no? O sea, funciones donde solo tenemos x. Sin embargo, hay otras funciones en las que nos aparecen así. Y cuadrada es igual a 3x al cuadrado más, menos pues, porque ahorita el lápiz no me está detectando, 5xy más 7. Más 7y, por ejemplo. Entonces ahí tenemos combinadas tanto las x como las y, y podría ser como muy difícil dejar todo en función a solo una variable, o que dejemos todas las x de un lado y todas las y de otro, y es por eso que existe la derivación implícita, ¿ok? Recordamos que cuando derivamos podemos poner la y o la f de x, dependiendo. Podemos tener dos opciones. Podemos tener la f prima. Aquí me están llegando. F prima lo podemos estar viendo, podemos estar manejando como y prima, o podemos estar manejando como dx de y en dx, dependiendo de las formas en las que se encuentren, o estas todas refieren a las derivadas, o en algunos libros lo manejan así como d de x, dependiendo hay diferentes nomenclaturas para hablar de derivadas. Entonces, aquí, o del libro donde lo saqué, nos manejan que la derivada la vamos a marcar como dy en dx. Normalmente yo cuando tengo a mis alumnos les digo que a veces este tipo, cuando ponemos el dy sobre dx, puede ser como muy
latoso en cuestión de escribirlo y que se puedan llegar a confundir. Entonces yo normalmente, en vez de utilizar el dy sobre dx en las operaciones, dy sobre dx, yo le pongo o lo hago para mayor facilidad, como pongo y'. Entonces estamos haciendo la derivada de y, ¿sale? La manera correcta o la más elegante pues es de y, que es el diferencial de y respecto de x, ¿sale? Pero para a veces cuestiones prácticas es más fácil manejarlo como y'. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que utilizar para aplicar la derivación implícita? Tenemos que derivar los dos lados de nuestra ecuación. Y en donde nosotros derivemos, dependiendo si hay multiplicación, siguiendo las reglas de la multiplicación, si hay división, siguiendo las reglas de la división, y todo lo vamos a derivar respecto de x. Cuando tengamos a una y, vamos a derivar y, pero vamos a escribir el y apóstrofe o en su defecto el de y sobre dx, ¿sale? Una vez que tengamos toda la derivada, vamos a tener que despejar el de y sobre dx y esa va a ser nuestra derivada implícita, ¿ok? Entonces, para empezar, vamos a tener estos ejercicios, que a lo mejor es más fácil, pues aquí voy a poner ejercicio número 1, que es x cuadrada, lo voy a volver a escribir, más 4y cuadrada, igual a 0, ¿sale? Es el primero que vamos a hacer. Igual a 4, perdón. Entonces, siguiendo la manera, vamos a tener que derivar en relación, o derivando respecto de x. Entonces, la derivada de 2x, en este caso sería 2, la derivada de x al cuadrado, recuerden que bajamos el exponente, 2, a la literal le restamos 1, entonces cuadrado menos 1 es un 1, entonces ponemos 2x, más, ahora derivamos el término de 4y. Al momento de que nosotros, si recordamos las leyes de la derivación, pues nos tendríamos que poner 4 por 2 por y a la y le bajamos el exponente, o le restábamos 1, 2 menos 1 es y aquí vamos a poner, como es el primer ejercicio, lo voy a poner en y sobre dx. ¿Sale? Ay, le piqué. De y sobre dx, ¿sale? Ya más adelante voy a optar a cambiar por un y'. Y eso va a ser igual, o estamos derivando los dos, y la derivada de una constante, que en este caso la derivada de 4 es 0, ¿sale? Voy a volver a multiplicar, voy a simplificar aquí, 2x más 8y de y sobre dx es igual a 0. Y ahora vamos a despejar el de y sobre dx. ¿Qué me está estorbando? El 2x. El 2x tiene signo positivo, va a pasar del otro lado con signo negativo. Entonces quedamos 8y de y. Aunque me está fallando mi lápiz óptico. De y sobre dx va a ser igual a menos 2x. ¿Ok? ¿Qué me está estorbando para dejar solo el de y sobre dx? El 8y. El 8y está multiplicando, por lo tanto va a pasar dividiendo. Entonces, mi derivada implícita de la primera me va a quedar menos 2x sobre 8y. Yo puedo simplificar esto y recuerden que a veces es muy común simplificarlo, sobre todo en la plataforma, las opciones a veces se les aparecen simplificadas. Entonces yo le puedo sacar mitad al numerador y mitad al denominador, y me quedaría la primera derivada implícita de x. Si le saco mitad, me quedaría menos x entre 4y. Y esta sería la respuesta a mi primer ejercicio, ¿sale? ¿Qué es lo que hice? Yo derivé respecto de x, pero una vez cuando, por ejemplo, aquí, este término que es 4y cuadrada, lo derivo normal, pero tengo que agregar que yo derivé respecto de x, ¿sale? Para no afectarlo, que nunca se les vaya a olvidar esto. Siempre que tengan una y, hay que ponerlo.
Como les comentaba, una manera alterna de ponerlo, pues sería 2x más 8y, y' es igual a 0. Y en vez de poner, o yo qué estoy haciendo, estoy cambiando de notación, estoy cambiando nada más de tipo de notación, y en vez de poner el dy sobre dx, aquí era un dx, pero no sé, marco bien. En vez de poner el dy sobre dx, estoy poniendo la y'. Despejo y es el mismo proceso, ¿sale? En este caso, si lo hacemos aquí, si lo despejo, si despejo la y', como ya lo hice, ahorita voy a ir un poquito más rápido, sería menos 2x sobre 8y, y simplificado y' es igual a menos x sobre 4y, ¿ok? Entonces, ese es teniendo cualquiera de las dos notaciones. La plataforma, creo que en el examen sí se los pone como dy sobre dx, ¿vale? Entonces, por eso voy a hacer como hincapié con las dos opciones, pero sí se me hace como más rápido para escribirlo poniendo solo la y', pero recuerden que la y' equivale a la derivada de y respecto de x. Entonces, cuando es así, no hay ningún problema. Voy a hacer el ejercicio número 5. Ahorita el ejercicio número 5 es raíz de x más raíz de y sobre 3. Y es el mismo proceso, ¿ok? Vamos a derivar. Recuerden que cuando tenemos raíces podemos estar recordando las leyes de los exponentes para dejarlo en una manera de exponente y que podamos aplicar la fórmula directa eh, de la x a la n, ¿sale? Esto es lo mismo, o lo que yo voy a escribir es exactamente lo mismo, todavía no voy a derivar, solo voy a poner x a la 1 medio más y a la 1 medio igual a 3, ¿ok? Entonces, ahora sí voy a empezar a derivar. Derivo x a la 1 medio bajo mi exponente, que es 1 medio, x a la 1 medio menos 1, que me daría menos 1 medio, más, ahora derivo y a la 1 medio bajo el exponente, que sería 1 medio, dejo mi y, a mi exponente le resto 1, 1 medio menos 1 es menos 1 medio, ¿estamos de acuerdo? Y la derivada de 3 es 0, ¿ok? Aquí que se me olvidó ponerles, como derivamos, derivamos y, tenemos que poner y' o en su defecto de y sobre dx. Pero para no confundirlos, porque si mal no recuerdo, la plataforma se los maneja aquí, así, de y sobre dx es igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar nuestra dy sobre dx, entonces me queda 1 medio de y a la menos 1 medio de y sobre dx. Esto es igual a menos 1 medio de x a la menos 1 medio, ¿ok? ¿Qué es lo que hice? Este estaba sumando, paso del otro lado, en restando. Ahora, el 1 medio de y a la menos 1 medio está multiplicando, va a pasar dividiendo, de y sobre dx es igual a menos 1 medio de x a la menos 1 medio sobre 1 medio de y a la menos 1 medio, ¿ok? Vamos a aplicar la ley del sándwich o de los extremos en los 1 medios o en su efecto. Si ustedes me están multiplicando 1 medio y lo están dividiendo entre 1 medio, se nos hace un 1, ¿vale? Entonces se nos cancelan, que normalmente nosotros decimos eso en matemáticas, y me queda menos x a la menos 1 medio sobre y a la menos 1 medio. ¿Qué es la otra cosa que podemos hacer? Podemos dejar con exponentes positivos. Recuerden, por las leyes de los exponentes, si nosotros tenemos un exponente negativo, lo podemos pasar a exponente positivo si ponemos un 1 y lo ponemos en el denominador esto. Entonces, me quedaría menos 1 sobre x a la 1 medio entre 1 sobre y a la 1 medio. Y podemos aplicar aquí, voy a hacer más fino mi lápiz, porque el 1 medio como que no se aprecia bien.
A ver si aquí un medio y un medio, ¿ok? Entonces, si aplicamos las leyes del sándwich o la ley de la herradura o la ley de los extremos, como ustedes la conozcan, primero van los extremos, que me quedaría menos y a la 1 medio, entre los medios que me quedaría x a la 1 medio. Y ahí cualquiera de nuestras de este resultado o de este resultado son correctos, ¿sale? Solo que uno lo dejamos con signos, con exponentes negativos y el otro lo estamos tratando de poner con exponentes positivos. Vamos a hacer el ejercicio número 13. El ejercicio número 13 es muy parecido, sin embargo, ahí tiene una multiplicación y ahorita les voy a ir explicando en esto. Dejé y lo anoto 2x al cubo. Deje ver si aquí tengo en mi computadora para no tener que estar cambiando aquí de diapositiva. Y lo tengo. Ok. Entonces, el ejercicio número 13. Aquí voy a volver a poner un poco más grande. El ejercicio número 13 nos marca el siguiente ejercicio. O vamos a calcular la derivada implícita de 2x al cubo más y al cubo más y al cubo menos 12xy igual a 0. Entonces, recuerden que cuando tenemos este tipo o tenemos combinadas tanto x y y, automáticamente tenemos que aplicar la derivación implícita. Pero sin olvidar las reglas de derivación normal, ¿ok? En este caso, yo voy a volver a derivar, pero esta no hay ningún problema, se deriva como lo habíamos estado haciendo ahorita, este también. Sin embargo, cuando llegamos al 12xy, aquí es una multiplicación, ¿sale? Y lo tenemos que derivar como una multiplicación. Nada más para tenerlo en cuenta o para que no se les vaya a olvidar porque es un error común que tienen a veces mis estudiantes. Derivamos 2x al cubo, aplicando la derivación me quedaría 2 por 3, que sería 6, x al cubo, le restamos 1 al exponente, me quedaría 6 x al cuadrado, ¿ok? Ahora derivamos y al cubo, me quedaría más 3y cuadrada, pero recuerden que siempre que derivamos y, tenemos que poner dy sobre dx. Cuando tenemos puras x, se deriva normal, pero cuando hay o derivamos en respecto de y, tenemos que dejarlo notado que lo derivamos, ¿sale? Menos, y aquí voy a abrir un paréntesis, porque ese signo negativo, si ustedes recuerdan, la fórmula para derivar una multiplicación, vamos a tener una suma. Entonces, si tenemos un signo negativo afuera, va a tener que cambiar nuestro signo adentro. Entonces, hay que tener ahí mucho cuidado de cuando vamos a hacer multiplicaciones, poner nuestro paréntesis por si el signo de afuera o el signo de agrupación que tengamos sea negativo, nos va a cambiar el signo de nuestro resultado. Entonces, cuando tenemos una multiplicación, vamos a tener dos funciones, ¿ok? Cuando es una multiplicación, aplicamos la derivada del primero, la derivada de 12x, que sería nuestra primera. No me acuerdo si la plataforma se los manejaba como f o como g, o si se los maneja como u o v. Pero la fórmula de la multiplicación es la derivada del primero, que en este caso la derivada de 12x son 12 por el segundo fue y, ¿ok? Más el primero, que sería 12x, por la derivada del segundo. La derivada del segundo, la derivada de y, en este caso es de y sobre de x, ¿ok? Y esto va a ser igual, la derivada de 0, pues sigue siendo 0, ¿ok? ¿Qué vamos a continuar? Vamos a volver a hacer lo que habíamos estado haciendo. Vamos a tener que despejar de y sobre dx, pero ahora tenemos que primero quitar el signo de agrupación, que es el menos, perdón, que sean los paréntesis,
y con el menos y luego despejar. Entonces me queda 6x al cuadrado más 3y al cuadrado de y sobre dx de y sobre dx menos por más, menos 12y, menos por más, menos 12x de y sobre dx. De y sobre dx. Y esto va a ser igual a 0, ¿ok? Agrupamos y dejamos en el primer miembro los que tengan a la de y sobre dx y los otros los pasamos al segundo miembro. Entonces, tenemos 3y cuadrada de y sobre dx menos 12x de y sobre dx va a ser igual, el 6x cuadrada está sumando, va a pasar del otro lado restando, menos 6x cuadrada, el menos 12y está restando, va a pasar del otro lado sumando, más 12y, ¿ok? Una vez aquí, para poder despejar a la de y, tengo que factorizar mi primer término, o mi primer lado de mi ecuación, que me quedaría 3y cuadrada menos 12x 12x por dy sobre dx. Y eso va a ser igual a menos 6x cuadrada más 12y. Esto está multiplicando, va a pasar del otro lado, lo que dejé en los paréntesis está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo, entonces dy sobre dx va a ser igual a menos 6x cuadrada más 12y entre 3y cuadrada menos 12x, ¿ok? Ya aquí podríamos simplificar, si se fijan, podríamos factorizar un 3 tanto en el numerador como en el denominador para que nuestro ejercicio se vea simplificado o en su defecto lo podemos dejar ahí. Como este examen es o ya les dan las respuestas o es de opción múltiple, se los voy a poner a un costado simplificado por si les llegara a pasar y ustedes pueden decir, a ver, si tiene más o menos la forma, pero a lo mejor en vez de tener, o si está simplificado. ¿Y cómo lo puedo simplificar? Puedo factorizar un 3 en el numerador y me quedaría un menos 2x cuadrada más 4y. Y en el denominador, si yo factorizo un 3, me queda 3 por y cuadrada menos 4x. Y así, este 3 con este 3 se me va. Y mi resultado simplificado me daría menos 2x cuadrada más 4y entre y cuadrada menos 4x. Entonces, a diferencia del ejercicio que habíamos hecho hace rato, o los primeros dos, es que este término, cuando tengamos combinado un término con x y y, lo tenemos que estar analizando como multiplicación, ¿sale? Y si fuera ahí una división o estuviera combinado tanto a las y, tanto en numerador o en el denominador o combinadas x y y, también se tienen que aplicar las reglas de la división, ¿sale? Entonces vamos ahorita a las 9 cambiamos al otro tema. Voy a hacer otro de multiplicación que sea el 17, ¿sale? Y ya si al final nos sobra tiempo, regresamos a hacer más ejercicios de esto, ¿sale? El ejercicio 17 era el siguiente. 3x cuadrada y cúbica menos x más y igual a 25. Entonces vamos a hacer el mismo proceso, sin embargo, otra vez volvemos a checar.
Este término lo vamos a tener que analizar como multiplicación, ¿sale? Que no se les olvide el primer término y el segundo para la multiplicación, y los demás ya van a ser independientes. Recuerden que en derivación implícita siempre tenemos que tener, siempre que derivemos y, tenemos que poner el dy sobre dx o el y'. Eso que no se nos olvide. Entonces, la primera es una multiplicación y empezamos. La derivada del primero, la derivada de 3x al cuadrado sería 6x. Si no se acuerdan muy bien de la fórmula, pónganse aquí una notita o cuando vuelvan a ver este video, si es que lo quieren ver, recordar la derivada de una multiplicación para que sepan de dónde estamos sacando aquí, ¿sale? La derivada de una multiplicación es la derivada del primero, el primer término, que es el que estoy marcando en rojo, sería 6x por el segundo, que es en verde, y cúbica, más el primero, 3x cuadrada, por la derivada del segundo, que sería el de la raya verde, que la derivada del de la raya verde sería 3y cuadrada, y como derivamos respecto de y, se pone dy sobre dx, ¿ok? Menos la derivada, y eso ya fue la multiplicación, ¿sale? Aquí no puse paréntesis porque no hay un signo anterior que me vaya a modificar el resultado. Si ustedes quieren identificar que esto fue lo de la multiplicación, lo voy a poner así, ¿sale? Pero no me va a afectar absolutamente nada. Voy en este punto. Voy a continuar derivando esto. La derivada de x es 1, más la derivada de y sería de y sobre dx, ¿ok? Y la derivada del 25 es 0. Vamos a hacer el mismo proceso. Agrupamos las dy sobre dx para luego despejar. Entonces tenemos 6xy cúbica más 3 por 3 son 9, x cuadrada, y cuadrada de y sobre dx, de y sobre dx menos 1 más de y más de y sobre dx igual a 0, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los términos que tienen de y y de x? Son estos dos, y a los otros dos los mando al segundo lado de mi ecuación. Entonces, 9x cuadrada, y cuadrada de y sobre dx más de y sobre dx va a ser igual. El 6x, 6xy cúbica tiene signo positivo, entonces va a pasar del otro lado con un signo negativo, y este menos 1 tiene signo negativo, vas a pasar del otro lado con signo positivo, entonces sería más 1. Aquí, para poder despejar, necesito factorizar primero, entonces me quedaría 9x cuadrada, y cuadrada. Como voy a factorizar el dy sobre dx, aquí me quedaría un más 1, y todo por dy sobre dx. Y así multiplico. Recuerden que en factorizar, si yo multiplico, me tiene que dar el mismo resultado de aquí. Si yo multiplico dy por dx por esto, es el primer término. Y si yo multiplico el dy por 1, que no se les olvide, aquí tengo el más 1, ¿ok? Entonces, esto va a ser igual a menos 6x y al cubo más 1. Ahora sí, solo me hace falta despejar para encontrar mi derivada implícita de y sobre dx, y esto es igual a menos 6xy al cubo más 1, y como esto está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo entre 9x cuadrada y cuadrada más 1. Y aquí tenemos nuestra derivada implícita. Vuelvo a hacer mucho hincapié. Cuando tengamos así de este tipo, se tiene que manejar como multiplicación. Y siempre que derivemos y, tenemos que poner
que fue derivada, o tenemos que poner la dy sobre dx, ¿sale? Siempre, siempre, siempre que deriven respecto de y. Aquí no puse, o una duda muy común es porque al principio aquí no puso dy sobre dx, porque siguiendo la fórmula de la derivada de una multiplicación es la derivada del primero, o sea, la que derivé fue a por el segundo, y como el segundo no lo había derivado, por eso solo se queda el y cúbica, ¿ok? En la segunda parte sí fue el primero por la derivada, y ahora el de la derivada era por eso aquí va el dy sobre dx. Nada más para hacer ahí esa aclaración. Y bueno, para continuar, aquí ya teníamos nuestro resultado. Ya son las 9, vamos a pasar a las derivadas de orden superior. Y si nos sobra tiempo, regresamos y hacemos, creo que nada más hice 3 ejercicios de 1, 2, 3, 4, hice 4 ejercicios, nos harían falta estos 2, y si no los pueden hacer ustedes en casa, como más calmados. Y mientras vamos viendo lo de derivada de orden superior, ¿sale? Lo que les comentaba, la primer derivada, depende del libro, pueden tener todos estos tipos de representaciones de las derivadas. Perdón. Ya sea la y', como en este caso, la f de x con el apóstrofe, o como ahorita lo estuvimos utilizando, la derivada de y respecto de x, o lo pueden poner dy de dx respecto a una función, o dy sobre x. Y si es segunda derivada, tercera derivada, aquí les puse hasta la cuarta derivada de cómo normalmente son las maneras de ver las derivadas, ¿sale? Eso sí depende. Yo como maestra en la universidad normalmente utilizo estas, las y', ¿sale? Sin embargo, cualquier libro, o ese, como les comentaba al principio, como por comodidad para estar escribiendo en el pizarrón o en lápiz como más rápido. Pero pues a veces la más elegante es como la tercera columna, o depende mucho del libro en el que se basen, pero cualquiera de estas 4 representaciones son correctas, nada más hay que identificar si es la derivada cuarta, por ejemplo, aquí tiene un exponente a la cuarta, si es la derivada al cubo, se le pone derivada al cubo respecto de qué función, y también respecto de qué literal es la que se va a estar derivando, ¿ok? Aquí traigo unos ejercicios. El más sencillo es el número 1 y nos piden vamos a hacer la tercera derivada de esta función. Es un polinomio. El ejercicio 1. Y es igual, o el ejercicio marca, déjenme cambio acá para no tener que estar moviendo la pantalla. Estamos en derivadas 4x cúbica. 4x cúbica menos 12x cuadrada más 6x más 2. Y vamos a encontrar la tercera, o nos piden calcular la tercera derivada, ¿sale? Cuando son derivadas, les pueden pedir primera, segunda, tercera, cuarta. ¿Y cómo vamos a ir obteniéndola? Derivando la anterior. Por ejemplo, yo aquí tengo mi función original. Si yo la derivo, sería la primera derivada. Yo para obtener, o más bien para obtener una cuarta derivada, yo necesito haber encontrado ya la tercera derivada, la segunda derivada y la primera, pero es una cadenita, ¿sale? Entonces ahorita nos piden la y cúbica, la tercera derivada, entonces vamos a primero a calcular la primera derivada. Entonces la primera derivada me quedaría 4 por 3, que son 12. Y al exponente le bajamos, si era al cubo, ahora va a ser al cuadrado, ¿ok? Menos la derivada de 12x cuadrado, me quedaría 12 por 2, 24x, menos la derivada de 6x, que en este caso sería menos 6,
la derivada de x, recuerden que es un 1, más la derivada de 2x, de 2, perdón, pero la derivada de 2 o la derivada de una constante es 0. Ahorita lo voy a poner aquí, nada más para que sepan de dónde o por qué no puse la derivada de 2, ¿sale? La derivada de 2 es 0. Entonces, para obtener mi segunda derivada, tengo que volver a derivar la derivada número 1. Entonces, la derivada de 12x cuadrada me quedaría 24x. La derivada de 24x me da 24. Y la derivada de menos 6 me da, la derivada de una constante es 0. Entonces, más 0, que al fin y al cabo esto lo estoy poniendo para que para que sepan, vuelvo a repetir, para que sepan de dónde sale cada uno. Y ahora calculo la tercera derivada, que es la que me piden, y sería la derivada de 24x es 24, y la derivada de menos 24 es 0, por lo tanto, la tercera derivada nos dio 24, ¿sale? Aquí voy a hacer el ejercicio número 5, que es encontrar la derivada cuarta de la función, aquí ejercicio 5. La derivada que propongo o el ejercicio que propongo es y igual a x cúbica más e a la x, ¿ok? Y vamos a calcular la derivada o la cuarta derivada. Y es el mismo proceso. Para encontrar la cuarta derivada, yo tengo que haber calculado la primera derivada. La primera derivada de x al cubo, se me quedaría 3x al cuadrado, más la derivada de a a la x, que si recuerdan, la derivada de a a la x es la misma e a la x. ¿Ok? La segunda derivada, la derivada de 3x cuadrada, me quedaría 6x, más la derivada de e a la x es e a la x. La tercera derivada, me quedaría la derivada de 6x, me quedaría 6, más la derivada de e a la x, que es e a la x. ¿Ok? Y por último, la que nos piden, la cuarta, la derivada de 6 es 0 y la derivada de e a la x es e a la x. ¿Ok? Entonces, aquí encontramos nuestra cuarta derivada. Recuerden, o lo que siempre que tenemos un polinomio de grado n, cada vez que se va derivando, vamos bajando el grado de ese polinomio. Si era un grado quinto en la primera derivada, vamos a obtener un resultado de grado cuarto, en la segunda resulta de grado 3, y así de grado 2, y así sucesivamente hacia abajo va a ir bajando el grado de nuestra derivada en relación a lo que tengamos, ¿sale? Voy a resolver el ejercicio 12 porque, digo, la plataforma tiene tiene un banco de ejercicios, pero en uno de los que vi les piden la derivada de e a la x, pero creo que no era tal cual a la x sola. Como ya vimos, la derivada de e a la x es e a la x. Sin embargo, cuando el argumento de ese exponencial no es x, cambia o tienen que irlo multiplicando por el valor. Entonces, vamos a hacer el ejercicio número 12. El ejercicio número 12 de o los que les propongo. La función es y de e a la menos 4x cuadrada y nos pide encontrar la segunda derivada, ¿ok? Entonces, la segunda derivada es nuestra incógnita. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Pues vamos a aplicar la derivada, primero la primera derivada. En este caso, recuerden que la derivada de un exponencial es la derivada o el mismo por la derivada de nuestro argumento. En este caso, la derivada de
menos 4x cuadrada me daría menos 8x, ¿ok? Entonces aquí tendría menos 8x a la menos 4x cuadrada. Y ahora, para encontrar la segunda derivada, yo ahora ya no tengo solamente un término, sino aquí voy a tener una multiplicación. Mi primer término está multiplicando al segundo. Y como es una multiplicación, debemos aplicar las reglas de la multiplicación para derivar, ¿sale? Entonces, recordando eso, para encontrar nuestra segunda derivada, vamos a aplicar la derivada del primero, o sea, la derivada de lo que yo subrayé con morado, que sería menos 8, porque la derivada de x es 1, por el segundo, que el segundo es menos a la 4x al cuadrado, más el primero, que es el menos 8x, por la derivada de mi segundo término, que si recordamos, la derivada de e a la u es e a la u por la derivada del argumento o por la derivada de u. En este caso, la derivada de u es menos 8x. Y ahora sí, multiplico y agrupo. La segunda derivada va a ser igual a menos 8 a la menos 4x al cuadrado. Aquí, esto estoy multiplicando, entonces esto por esto, en signos me va a quedar positivo, menos por menos es más. Ahora voy a multiplicar 8x por 8x, que sería 64 más 64x cuadrada a la menos 4x cuadrada. Normalmente, o así podríamos expresarlo, pero no sé si la plataforma se los maneje factorizado y podríamos, lo mismo que tiene un lado y otro, podamos sacar el a la menos 4x y poner menos 8 más 64x cuadrada, que multiplica a a la menos 4x al cuadrado. Se los pongo las dos opciones, las dos son correctas. Ya nada más es cuestión de identificar, aquí voy a borrar esto, identificar si está simplificado o factorizado el resultado para que ustedes lleguen a lo mismo. Entonces, al principio, pues se veía como, por ejemplo, este e a la x, que en todos los demás lo estuvimos pasando como e a la x, pero cuando el argumento no es x, es otra función, tenemos que aplicar las fórmulas de la derivada de e a la u, ¿ok? O en su efecto a veces pueden tener que aplicar la regla de la cadena. Voy a, que nos sobran 17 minutos, voy a hacer este ejercicio, el número 7, a ver cómo nos queda de la segunda derivada de x al cuadrado logaritmo natural de x, ¿ok? Entonces, voy a poner aquí el ejercicio 17. Acá tengo, para no cambiar de diapositiva. Ahí era el ejercicio 7, no 17, pero 7 era f de x igual a x cuadrada logaritmo natural de x y nos piden encontrar la segunda derivada, ¿ok? Entonces, así, ahorita lo que vamos a ver, el x cuadrada logaritmo natural de x es una multiplicación, ¿ok? Entonces vamos a separar quién va a ser mi primer término y mi segundo para yo poder aplicar la fórmula de la multiplicación. Entonces, f' de x, la primera derivada, f' de x va a ser la derivada del primero. La derivada de x al cuadrado son 2x por el segundo, que es la línea verde que les puse, que es el logaritmo natural de x, más el primer término, que es el morado, x cuadrada, por la derivada del logaritmo natural de x. La derivada, si recuerdan, del logaritmo natural de x es
1 sobre el argumento, en este caso el argumento, por la derivada del argumento, que la derivada de x es 1, entonces esta es la derivada del logaritmo natural de x, ¿ok? Entonces, aquí lo tenemos, esa es mi primer derivada, yo puedo simplificar, si se fijan esto, lo puedo simplificar, porque un x cuadrada sobre x me va a dar solo un x, ¿sale? Entonces, f' de x es igual a 2x logaritmo natural de x más, y aquí se los voy a poner aquí primero, x cuadrada sobre x, se me va este al cuadrada con este y me queda solo mi x, para que supieran de dónde o por qué solo voy a anotar una x de este término, ¿ok? Una vez que tenemos esto, vamos a volver, como nos piden a calcular la segunda derivada, vamos a calcular la segunda derivada de x y otra vez aquí nos encontramos con una multiplicación, primer término, segundo término, ¿ok? Entonces, la derivada del rojo, la derivada de 2x es 2 por el logaritmo natural de x más el rojo 2x por la derivada del logaritmo natural de x, que ya recordamos, y si no se acuerdan, chequen en su formulario que les anexaron ahí en la plataforma, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x más la derivada de x, que es un 1, ¿ok? Aquí podemos ver que esta x con esta x se nos va a ir y la segunda derivada de esta función me queda como 2 logaritmo natural de x más 2 más 1 y al fin de al cabo la segunda derivada de x va a ser igual a 2 logaritmo natural de x más 3. Pueden dejar primero el 3 para que no se vayan a confundir con el logaritmo o el argumento del logaritmo natural, ponerlo entre paréntesis o poner primero el 3 y luego el 2 logaritmo natural de x, porque a veces ponen como si fuera el argumento de x, es independiente, ¿sale? Entonces aquí tenemos otro ejercicio de derivadas. Igual si les piden derivada quinta, pues tienen que derivar la primera, la segunda, la tercera. ¿Qué es el problema de cuando tenemos derivada de orden superior? Que si tenemos un error en alguna de nuestras derivadas, pues estamos o podemos jalar nuestro error, ¿ok? Me faltan 12 minutos. No sé si quieran que haga ¿qué quieren que hagamos más? ¿Esta derivada que es de segundo orden o quieren que hagamos otra implícita? Aprovechando los 12 minutos que nos quedan, los escucho o los leo por el chat, como gusten, o quieren que estos 12 minutos lo veamos de dudas, si es que tienen dudas, porque me la paso hablando y hablando, perdón. Bueno, a mí me gustaría más, otra implícita. Otra implícita, ok. Sí. Perfecto, entonces, vamos a ver si alguien más comenta. Pues creo que no, entonces vamos a ver. ¿Sí? ¿Les parece? ¿O alguien más? Perfecto, perfecto. Entonces vamos a ver otro ejemplo, una derivada implícita, ¿ok? Aquí tenemos, ¿quieren la 21 o la 24? Bueno, vamos a empezar con la 21 y si nos da tiempo, hacemos la 21 y la 24, que eran las que no habíamos hecho, ¿sale? Entonces, ya saben que yo hablo como merolico, entonces vamos a continuar y vamos a aprovechar los minutos que nos quedan, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a hacer aquí la derivada 21. Vuelvo a hacer, nos regresamos a derivadas implícitas, ¿vale? Para que vamos a aprovechar los 11 minutos que nos quedan. Entonces, el ejercicio 21 es el siguiente. X a la y más y igual a 13. Cuando tenemos esto, como es derivada implícita, vamos, o igual aquí, vamos a tener una multiplicación, primer término, segundo término, ¿ok? Entonces vamos a aplicar las reglas de la multiplicación. La derivada al primero, la derivada de x es 1. Lo voy a poner, normalmente pues en matemáticas no lo ponemos, pero para que no se me vayan a perder,
la derivada del primero, que es x, por el segundo, que es e a la y, más el primero, que es x, por la derivada de e a la y. La derivada de e a la y es e a la y, pero como derivamos, tenemos que poner dy sobre dx, más, ahora sí, ya salimos de la multiplicación, voy a seguir derivando este término, la derivada de y es dy sobre dx, que recuerdan que en sí, aquí como matemáticas, como ahí lo puse, voy a poner el 1, aunque no lo pongamos, o aunque nosotros en matemáticas no lo pongamos, para que vean a la hora de la factorización, lo voy a poner ahorita el 1, ¿sale? Y la derivada de 13 es 0. Ahora voy a pasar todos los términos que no tienen la derivada de y sobre dx al segundo miembro de mi ecuación y me voy a quedar solamente con los primer miembro con los que tienen dy sobre dx. Entonces, x e a la y dy, o bueno, aquí yo voy a factorizar, que estoy aplicando, o voy a simplificar estos dos términos, ¿ok? Entonces, más 1. Y todo esto, que no se les olviden los paréntesis, por dy sobre dx. Y eso va a ser igual a e a la y. E a la y aquí tiene signo positivo, va a pasar del otro lado con signo negativo, menos e a la y. Y la derivada implícita de y sobre dx es igual a menos e a la y entre x e a la y más 1. Y aquí tenemos nuestra derivada implícita. Yo estos ejercicios les comento que los saqué de un libro, ¿ok? Y aquí les pongo al final el libro en el que lo saqué, o no estoy sacando de los ejercicios de la plataforma. En estos 8 minutos que nos quedamos, y vamos a aprovechar el ejercicio 24 para que ya les hayan quedado los 6 ejercicios de derivada implícita hechos, ¿sale? El ejercicio 24 es y cuadrada igual al logaritmo natural de x más y. Ay, lo escribí todo en rojo, discúlpenme, no me gusta escribir en rojo. Y cuadrada es igual al logaritmo natural de x más y, ¿ok? Una vez que tenemos esto, vamos a aplicar lo mismo. Derivamos y siempre que tengamos una y, le ponemos que lo derivamos respecto de y. Entonces, el primer término me queda 2y de y sobre dx, y la derivada del logaritmo natural, si recuerdan, es 1 entre el argumento, mi argumento es x más y, por la derivada de la derivada de mi argumento. La derivada de x es 1 y la derivada de y es más de y sobre dx. ¿Ok? Aquí de y sobre dx. ¿Ok? Una vez que yo tengo esto, ahorita para poder agrupar, voy a mandar. Y esto que está dividiendo lo voy a pasar del otro lado multiplicando, ¿sale? Y ahora sí, bueno, aquí para que sepan de dónde va a salir, me va a quedar, estamos con verde, se me apagó, 2y por x más y de y sobre dx igual a 1 más de y sobre dx. Ahora sí, yo agrupo los de y sobre dx, lo voy a pasar y me quedaría 2. Aquí pueden hacer esta multiplicación o dejarla, no hay ningún problema. 2y por x más y de y sobre dx. Este tiene signo positivo, va a pasar del otro lado con signo negativo, menos de y sobre dx igual a 1. Factorizo. Si factorizo mi dy sobre dx, me va a quedar 2y por x más y menos 1 por dy
sobre dx y esto va a ser igual a 1. Como todo esto está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Y entonces mi derivada implícita me queda de y sobre dx es igual a 1 sobre 2y por x más y, o en su defecto, si la plataforma se los marcara como dy sobre dx igual a 1 entre 2y cuadrada o 2xy más 2y cuadrada. Cualquiera de las dos es correcta, ¿sale? Este ya lo hicimos. De estos ejercicios hicimos todos, hicimos el 1, el 5, luego hicimos el 13 y el 17, 13, 17 y ahorita hice el 21 y el 24. Y de acá hicimos empecé con el 1, el 5, el 12, el 7, ¿ok? Y de aquí, pues, de la segunda derivada es muy sencillo y también de la quinta. Faltan 4 minutos, no sé si tengan una duda o me aviento el 14. ¿Los escucho? ¿O los leo? ¿Tienen alguna duda? Perdón, el 14. Porque, bueno, por mi parte yo me conecté tarde, entonces sí tengo muchas dudas, pero me gustaría mejor ver el 14. Ok, perfecto, hago el 14. Y Viviana, no te escuché bien. No, sí, pero, lo mismo, el 14. Ok, perfecto. Entonces me aviento el 14. No te preocupes, Jonathan. El día de mañana o al rato, mándame un mensaje. Estoy grabando la sesión. Entonces, si me mandas un correo, yo te puedo mandar todo el link, nada más que me llegue el de la grabación de Meet, así como ustedes, quien necesite. Si alguien se conectó tarde, nada más que me llegue la grabación de Meet, en cuanto me llegue yo la subo a YouTube y se los puedo compartir. Entonces, nada más, no sean malos, mándenme un correo, maestra, me puede mandar el material de la clase y les mando tanto el archivo como el video para que lo puedan ver desde un principio y si tienen alguna duda, pues me escriben, ¿sale? Entonces, para optimizar, vamos a hacer rápidamente el ejercicio número 14. 14. Ejercicio número 14. Acá traigo mi archivo, que es la derivada de y igual a 2x más 1 elevado a la cuarta. Y nos solicitan la segunda derivada, ¿sale? Entonces, primero, vamos a aplicar la regla de la cadena. Recuerden, bajamos el exponente 4, dejamos el 2x más 1 y ahora el exponente le restamos 1. 4 menos 1 es 3. Y no olviden que en la regla de la cadena se multiplica por la derivada de lo que está en el paréntesis. Entonces, la derivada de 2x más 1, la derivada es 2 y la derivada de 1 es 0. Entonces, la primera derivada me queda como 8, 2x más 1 al cubo, ¿sale? Entonces, yo ahorita lo que voy a hacer es voy a volver a derivar porque nos piden la segunda derivada, pero como esta es una constante, la voy a sacar de mi derivada y no lo voy a hacer como multiplicación porque no tiene ninguna x. Si tuviera una x, ahí sí tengo que aplicar la regla de la multiplicación, pero como no tiene x, voy a dejar al mi 8 y voy a volver a aplicar la regla de la cadena en este ejercicio, ¿sale? Entonces, ya estoy en tiempo extra, discúlpenme por sus tiempos, yo también me gusta respetarlos, entonces bajo mi exponente, me quedaría 3. Dejo lo que tengo en mis paréntesis, 2x más 1.
Al cubo le resto, o al exponente le resto 1, 3 menos 1 van a ser 2, y ahora por la derivada de mi argumento, de lo que tengo dentro del paréntesis, que la derivada de 2x más 1 es 2, ¿ok? Ahora sí, yo me quedo, la segunda derivada va a ser 8, en este caso 2 por 3, que son los valores que se pueden agrupar, 2 por 3 son 6, 2x más 1 al cuadrado, ¿ok? Ahora sí, multiplico. Y 6 por 8, 48 por 2x más 1 al cuadrado. Y aquí tenemos la segunda derivada de esto. De hecho, no sé si ustedes ya mandaron la evidencia de aprendizaje de derivadas, pero la evidencia de aprendizaje de derivadas, si mal no recuerdo, es este ejercicio solo con exponente al cuadrado. ¿Sale? Si no lo han hecho, no se preocupen, ¿sale? Igual, luego lo pueden ver así aquí. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿No? Perfecto. Pues les agradezco mucho su asistencia. Fueron, creo que tengo 6 conectados, 6 alumnos. Me da mucho gusto tenerlos y que no me hayan dejado sola, pero espero que les haya servido. Hablo como merolico, si tienen alguna duda, díganme y me regreso. Y si no, lo pueden analizar también si quieren volver a ver el video. Y si les surge alguna duda, me pueden decir, ¿sabe qué, maestra? En el minuto tal no me quedó muy claro eso, y yo con gusto los puedo apoyar. Repasen mucho de todo esto, y para antes de que hagan su primer ejercicio o su primer intento del examen. A lo mejor los del examen vienen más sencillos, no sé, les digo que hay una base de datos, no pude saber como todos. Yo entré a unos y más o menos dije, como que tienen la idea, o como que son, como les quise hacer como estos ejercicios, sobre todo eso de que les apareciera la multiplicación, de que no fuera así como directo, y espero que les sirva. Si no tienen ninguna duda, sería todo por hoy. Nada más recuerden, quien quiera el material, manden un correo electrónico. Hace 2 módulos me tardó 20 horas en llegar el video. De hecho, ya estaba toda desesperada porque no me llegaba, pero sí me llegó. Pero la semana pasada tuve otra clase con otro módulo y me llegó como a la media hora. Entonces, ustedes mándenme el correo. Si no se los contesto ahorita, es porque todavía no me llega el video, y se los mando en cuanto ya tenga el link en YouTube y el archivo ya lo tengo, pero en cuanto tenga el video, yo se los puedo reenviar y ustedes para que lo puedan ver otra vez con calma. ¿Sale? Les agradezco mucho su presencia, espero que les haya ayudado y que les sirva para aplicar su examen. Muchas gracias. Que pasen una excelente noche. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí.